Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar sobre el concepto de recursividad. El concepto de recursividad es un concepto que viene desde las ciencias matemáticas, pero está presente en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Un ejemplo para empezar a acercarnos al concepto de recursividad es este ejemplo simpático que vemos aquí de las muñecas mamushka o matrushka, que son parte de la cultura rusa y que tienen que ver con una muñeca que a su vez dentro suyo o podemos encontrar otra muñeca de iguales características para la más pequeña y a su vez en esa muñeca más pequeña podemos encontrar otra muñeca más pequeña y así sucesivamente una muñeca dentro de otra. La recursividad tiene mucho que ver con este ejemplo, dado que conceptualmente vamos a llamar a la recursividad como un proceso mediante el cual una función se llama a sí misma de forma repetitiva hasta que se satisface una condición determinada o un caso base, como vamos a denominar más adelante. Este proceso sí se utiliza para computaciones o cómputos reiterados en los que cada acción se determina mediante el resultado de una acción anterior, también determinada a partir de llamar a la misma función, a partir de un llamado anterior también a esa misma función. Es una alternativa hacia el planteo de resoluciones a partir de estructuras iterativas que vamos a utilizar en aquellos problemas en los cuales generalmente vamos a encontrar una definición de manera recursiva, más lineal, más directo, que a partir de la ejecución o la resolución a través de estructuras iterativas. En su gran mayoría vamos a ver que podemos resolver aquellos problemas de naturaleza recursiva a través de estructuras iterativas. No obstante, hay muchos conceptos asociados a la ciencia de la computación que parten de la noción de recursividad y por eso es importante entender este concepto, cómo funciona. Pensemos, para empezar a acercarnos formalmente al concepto, en el ejemplo de la definición del factorial de un número. Claramente el concepto de factorial de un número sigue una naturaleza recursiva. Podemos ver que el factorial de n está definido a partir de una expresión que encuentra dentro suyo también a la llamada a la función de factorial. Es decir, el factorial de n no es ni más ni menos que n por el factorial de n menos 1. Ahora bien, ¿cuál es el factorial de n menos 1? Bueno, claramente el factorial de n menos 1 a su vez será n menos 1 por el factorial de n menos 2. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta que encontremos lo que llamamos como condición de corte o caso base, que en el caso de la recursividad, ¿sí? De esta definición recursiva, el caso base es que el factorial de 0 es igual a 1. Este es el punto en el cual una función recursiva deja de llamarse a sí misma para empezar a resolver las ejecuciones o devolver el valor o el resultado de esa ejecución. Aquí podemos ver el concepto o la definición de la función de factorial en el lenguaje de programación C. Vemos que tenemos el caso base, ¿sí? Donde n es igual a 0, se retorna 1, y en caso contrario lo que vamos a retornar es n por una llamada a esa misma función, pero con un valor de parámetro menor, con n menos 1. Aquí vemos que inicialmente el factorial de 4, por ejemplo, va a llamar a su vez al factorial de 3, multiplicándolo por 4, y el factorial de 3 va a llamar al factorial de 2, multiplicándolo por 3, el factorial de 2 va a llamar al factorial de 1, multiplicándolo por 2, el factorial de 1 va a llamar al factorial de 0, multiplicándolo por 1, y aquí sabemos que el factorial de 0 es 1, con lo cual empezamos a desapilar los resultados de la función de factorial hasta que devolvemos el valor o el resultado final del factorial de 4, que no es ni más ni menos que 24. Veamos bien cómo funciona esto. Vamos a ver que una función recursiva, formalmente hablando, está compuesta por un caso base, al cual ya nos aproximamos informalmente, y un paso recursivo también pueden encontrarlo como caso recursivo en alguna bibliografía.
Este caso base, ¿sí? Es la solución siempre para un caso particular. Siempre vamos a necesitar que exista un caso base en una función recursiva, porque este caso base va a ser el caso que nos va a permitir dejar de llamar de manera infinita a la misma función de forma recursiva y nos va a permitir empezar a devolver o a desapilar las llamadas a la función recursiva para llegar a un resultado final. Este caso base, a su vez, en la función de factorial, recordemos que estaba definido para n igual 0 y devolvía el valor 1. Siempre existe al menos un caso base que va a ser el momento en el cual esos parámetros de entrada nos permiten al método o a la función recursiva devolver un resultado directo. ¿Sí? Vamos a ver que una función recursiva va a salir o por el caso base o por el paso recursivo. Este caso base, a su vez, se conoce como solución trivial del problema y es fundamental. Sin el caso base, caeríamos en un loop infinito de llamadas recursivas. Ahora bien, además de un caso base, necesitamos, para una definición recursiva, un paso recursivo. El paso recursivo consiste, ¿sí?, en la invocación de la misma función dentro de esa función. Siempre el secreto para llegar a una resolución en una función recursiva es que los parámetros de la llamada recursiva a esa misma función se vayan acercando sistemáticamente al caso base. Los pasos que sigue el paso recursivo son llamar, la función se llama a sí misma y por otro lado el problema se resuelve tratando el mismo problema pero de tamaño menor. Es decir, sistemáticamente tenemos que lograr que el paso recursivo se vaya acercando al caso base como metodología de resolución. Eh, Obviamente, ¿sí?, vamos a tener que encontrar una forma en la cual el tamaño del problema va disminuyendo hasta que eventualmente alcanza, como decíamos antes, al caso base. Ahora bien, veamos cómo maneja la recursividad la memoria, porque lo hace de una manera bastante particular. Las llamadas recursivas, cada llamada recursiva a esa misma función se van a tratar en la memoria como instancias diferentes de ella. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada una de las llamadas recursivas van a tener un sector de la memoria destinado a los valores de los parámetros y las variables locales de esa llamada a la función. Cada llamada diferente va a ser tratada de manera independiente, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, cuando ejecutamos un programa recursivo, las llamadas recursivas no se van a ejecutar inmediatamente, como vimos en el ejemplo de factorial, sino que se van a ir apilando en la memoria. Y este concepto de apilar tiene que ver con la forma en la que se van a desapilar y con el sector de la memoria que vamos a utilizar para este tipo de prácticas. Lo que se hace, ¿sí?, cada vez que invocamos a la función recursiva, es ir apilando esta llamada a la función recursiva con los valores de sus parámetros y las variables locales en el stack, en la memoria, hasta que alcancemos el caso base, ¿sí?, o la condición de corte. En ese momento vamos a ir desapilando las llamadas recursivas en el orden inverso a la cual se generaron. ¿Qué quiero decir? Que vamos a ir resolviendo o desapilando la llamada a la función desde las últimas que generamos hasta que llegamos a la primera, de manera inversa a cómo se generaron. Veamos el ejemplo de factorial asociado al uso de la memoria, ¿sí? Pero antes que eso, veamos brevemente cómo es el concepto de mapa de memoria. Vamos a ver que la memoria tiene un conjunto de sectores, uno de ellos es la pila o el stack, que es la porción de la memoria en la cual las rutinas, es decir, las funciones y procedimientos, en el caso de C, las funciones, almacenan, como decíamos antes, las variables locales y los parámetros durante su ejecución. Aquí vemos un esquema típico de la memoria y vemos que está dividido en 4 regiones. Vamos a utilizar la pila o el stack para las llamadas recursivas, por eso conocemos el concepto de apilar las llamadas y desapilar las llamadas. Ahora sí,
Veamos el ejemplo de factorial asociado a la memoria. La primera vez que llamemos a la función recursiva factorial, vamos a guardar en el stack el valor, la llamada de factorial con el parámetro n igual a 4. La segunda vez, cuando factorial de 4 llame al factorial de 3 por 4, lo que vamos a hacer es apilar a su vez la llamada a la función con factorial n igual 3. A su vez, cuando el factorial de 3 llame al factorial de 2, vamos a guardar esa llamada y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la llamada de factorial con n igual 0, en donde vamos a poder desapilar esas llamadas a función que fuimos apilando de manera incremental. Pero fíjense que vamos a ir desapilando desde la última llamada hasta la primera llamada que fuimos apilando. La primera vez vamos a desapilar el valor que devuelve la función para n igual 0, que es 1, el cual lo vamos a poder multiplicar por el factorial de 1, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al valor final, que vamos a lograrlo a partir del factorial de 4, ¿sí? Que es 6 por 4, que da un resultado de 24. Aquí en este esquema lo interesante es ver cómo vamos a ir apilando las llamadas a las funciones o la invocación a las funciones recursivas, y luego cómo vamos a ir desapilando esas llamadas desde la última que generamos hasta la primera. ¿Mm? Para finalizar, vamos a conocer otro tipo de recursividad. ¿Sí? Hasta el momento venimos trabajando con el tipo de recursividad más conocido, que es la recursividad de pila, donde cada llamada a la función se apila en la pila de llamadas y luego esas llamadas apiladas se van desapilando en el orden inverso al cual se fueron persistiendo. No obstante, existe otro tipo de recursividad, ¿sí? Más complejo, pero más que permite optimizar nuestros programas, que se denomina tail recursion o recursividad de cola, donde la llamada recursiva es el último paso ejecutado por la función, lo cual permite ocupar menos memoria en las llamadas y menos memoria en la ejecución de nuestros programas recursivos, sobre todo cuando trabajemos con eh, funciones recursivas que necesitan hacer múltiples llamadas. Este uso de recursividad de cola está por fuera de los alcances del curso, pero es importante que conozcan que existe otro tipo de recursividad que permite aplicar optimizaciones para favorecer el rendimiento de los programas, aunque la forma de pensarlos es más compleja que la recursividad convencional o típica, que es la recursividad de pila. Bien, para finalizar, empecemos a pensar en una metodología de resolución de problemas a partir de esta nueva herramienta que es la recursividad. ¿Mm? En primer lugar, lo que vamos a hacer cuando trabajemos con un problema recursivo es, como siempre, entender o comprender el problema, es decir, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la problemática y empezar a pensar en diferentes vías de resolución. Una vez que entendemos el problema, estamos seguros que entendemos el problema, empezamos a definir la función recursiva y, como siempre, cuando trabajamos con una función, lo primero que vamos a pensar es en el nombre de esa función, en los parámetros de entrada y en el tipo de retorno que va a devolver, en la interfase, digamos, entre la función y el programa principal o la función main. Luego, con los problemas de recursividad propiamente dicho, lo que vamos a pensar es el caso base, es decir, aquel caso que me va a permitir cortar con las llamadas recursivas infinitas, ¿sí? Es importante, es fundamental, diría yo, conocer o definir bien el caso base o la condición de corte en una función recursiva. En cuarto lugar, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el otro aspecto de la composición de la función recursiva, que es el paso recursivo o el caso recursivo. En este caso vamos a tener que definir y pensar cómo vamos a hacer esa llamada recursiva y cómo vamos a generar las condiciones para que los parámetros en las llamadas recursivas se vayan acercando cada vez más de manera sistemática a el caso base o condición de corte, ¿sí? Eso es fundamental. Y por último, vamos a tratar de combinar, ¿sí?
el caso base o condición de corte con el paso recursivo y los parámetros de entrada de la función, el nombre y el retorno, ¿sí? Si cumplimos con estos pasos, vamos a estar más cerca de implementar con éxito nuestras funciones recursivas. Bueno, terminamos este video abordando las principales ventajas y desventajas de la recursividad. Vamos a hacer un recuento de cada una de estas más y menos de esta técnica que ya fuimos abordando a lo largo de este video. Por un lado, el código es más simple y más sencillo. Vamos a encontrar funciones recursivas con menos líneas de código que las funciones iterativas. Son funciones súper elegantes, ¿sí? Porque llaman a la misma función y con diferentes o con pequeños cambios en los parámetros vamos a resolver problemas muy complejos. Y por otro lado, se reduce la cantidad de código repetitivo. Las cuestiones de las desventajas asociadas a la función recursiva es que consumen más memoria, sobre todo en la recursividad de pila, muestran una performance potencialmente menor y son más difíciles de depurar porque el código es más complejo de entender. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos que ver con respecto a recursividad en el marco de este curso.